Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer reunirnos esta noche, hacer una revisión de un tema que ha sido realmente un tema, diría yo, muy taquillero en estos meses de pandemia. Y pues hoy es un día donde tenemos como invitada a la doctora Laura Alejandra Mogollón, médica interna de la Clínica San José de la Fundación Juan N. Corpas, quien termina su rotación de cirugía torácica como rotación opcional de su internado y que para mí es un placer tenerla hoy como ponente. Laura, bienvenida. Me encanta que nos acompañes hoy, que puedas compartir esta experiencia, que sé que más allá que revisar un tema, fue una condición en salud que tú viviste, viste, inclusive pudiste estar en tratamientos muy complejos. Bienvenida, Laura. Gracias, doctor. Bueno, pues no siendo más, muchachos, pues hoy quiero exponerles lo que dice el doctor. Para mí fue muy grato compartir con él ese mes de electiva y pues sorprendentemente fue un tema que elegimos porque prácticamente en todo el mes tuvimos a la semana más de 6 casos de estenosis traqueal. Entonces es un tema muy interesante y que ahorita últimamente es muy común. ¿Listo? Entonces no siendo más, pues empezamos. Bueno, entonces, la estenosis traqueal es una patología que requiere participación de múltiples disciplinas, tanto la cirugía torácica, tanto la laringología, la neumología, la radiología e inclusive la medicina crítica. Su definición va a consistir, la estenosis traqueal va a consistir en la disminución del diámetro de la luz traqueal y esto va a ser ocasionado por múltiples causas. Aquí cabe aclarar que va a... Es que no se me quita esto. Ya. Cabe aclarar que aquí nos vamos a enfocar más en las causas adquiridas, no vamos a dar tanto hincapié en las causas congénitas. Las etiologías adquiridas pues van a hacer el 86% de causas, de casos, pues, y ese 86% va a ser iatrogénica, ¿sí? En la congénita, pues voy a dar como un breve recuento que, como les digo, pues el enfoque va a ser de las causas adquiridas y pues en la congénita vamos a ver que es más comúnmente dada en niños por malformaciones congénitas, por malformaciones cardiovasculares, que es cuando el callado aórtico va a envolver la tráquea y el esófago. Aquí, pues entonces va a ser compresión extrínseca y lo que va a generar es una disminución de la luz de la tráquea. Esta como una de las causas congénitas. Otra de las causas congénitas puede ser asociada a síndrome de Down y a malformaciones ya musculoesqueléticas, que lo que hacen es eso mismo, hacer una compresión extrínseca y disminuyendo así la luz traqueal. En la adquirida, que es el enfoque de hoy, vamos a encontrar que pueden ser benignas no tumorales o tumorales. Nuestro enfoque va dirigido a benignas no tumorales, que estas están en la, digamos que la mayoría de casos se da por las causas iatrogénicas que les estaba comentando. Es por, más que todo, por mala praxis o por, ¿cómo decirlo? Sí, como efectos adversos que se dan en el momento de intervenir o hacer manipulación de la vía aérea. En las causas tanto benignas tumorales como tumorales vamos a encontrar que pueden ser extrínsecas o intrínsecas. En las tumorales vamos a ver que pueden ser malignas o benignas. ¿Qué significa intrínseco o extrínseco?
que intrínseco quiere decir que va relacionado digamos que es una causa ¿cómo explicarlo? Como una causa que va a ser relacionada con la luz traqueal. Cambio extrínseco ya va a ser algo que va a hacer compresión fuera de la luz traqueal, ¿sí? Como por ejemplo la causa congénita que les decía que hace una compresión extrínseca al callado aórtico y genera ese anillo que genera compresión por fuera de la tráquea y pues esto hace que haya una disminución de la luz. La estenosis benigna no tumoral, digamos, el 86% de las causas son iatrogénicas, pero el 96%, del 90 al 96% es causado post-intubación o post-traqueostomía. ¿Listo? Entonces, pues para tenerlo en cuenta. Bueno, antes de continuar con lo que es la estenosis traqueal, hay que conocer las básicas para podernos ir a entender ya la fisiopatología y poder entender mejor la enfermedad. Debemos tener en cuenta que la tráquea en un adulto mide aproximadamente de 10 a 13 centímetros. Va a depender del sexo y la altura de la persona. Esta va a ser conformada por 4 capas. Está la mucosa, no sé, ¿ustedes ven mi flecha? Perfectamente, Laura. Esta va a ser conformada por 4 capas. La mucosa, que es esta de aquí, que va a ser conformada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Vemos, no sé si alcanzan a ver, que hay múltiples núcleos que hacen parecer como si fueran varias células y allí pues se refiere a que es pseudoestratificado. Podemos ver acá que es un epitelio que tiene cilios y allí mismo pues células caliciformes que son encargadas de producción de moco. La submucosa va luego, esta mucosa descansa sobre una lámina basal, que la vemos acá delgada, ¿sí? Y por debajo está la submucosa. La submucosa, digamos, glandulares. Luego continuamos con la capa cartilaginosa, digamos acá se ven más las glándulas, acá ya está la capa cartilaginosa, ¿sí? Luego del cartílago viene la músculo liso y luego a la periferia está la adventicia, que es tejido conectivo, laxo y es muy vascularizado. Listo. En la porción anterior de la tráquea, mayormente pues se va a conformar por cartílago y este va a tener forma de C o forma de herradura. En la porción posterior de la vía respiratoria y este se mueve la respiración. Vamos a ver que la tráquea es, digamos que es una zona compleja porque hay varias relaciones anatómicas importantes. Esta está localizada en la línea media del mediastino, ¿sí? Posterior a ella se encuentra el esófago, que se dirige Tenemos problemas de conexión, esperemos que Laura pueda nuevamente conectarse para continuar con la presentación.
Aló. Laura, ¿qué hubo? Ay, se cayó el internet. Sí, 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 pero también se cayó la presentación. No sé si quieres que reprogramemos entonces la presentación cuando tengas una mejor señal, inclusive puedas tener la cámara de proyección. Ay, no, no Bueno, sé. entonces continúa. Adelante. Toca volver a compartir pantalla porque estamos sin imagen. Sí, ya estoy ahí. Ahí ya ven, sí. Sí, podemos emplearla como imagen full, por favor. Ya ya lo estoy ampliando, ya lo estoy ampliando. Sí. Perfecto. No sé en qué se quedaron. Estabas hablándonos de las diferentes, finalizando la presentación anatómica de las capas de la tráquea y la relación de la tráquea cartilaginosa con la membranosa. Y luego nos estabas hablando de la diferencia entre componentes Ok. anatómicos adyacentes. Exacto. Ahí, en esa. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, les estaba diciendo que la tráquea en esta, listo. Bueno, entonces, pues, está hablando de la complejidad que anatómicas importantes, ¿sí? Entonces, que posteriormente, pues, en su porción posterior, se encuentra el esófago, que este se va a ir a la porción izquierda y de allí se adhiere. Entonces decía yo que es comúnmente que allí se presenta, allí en esa porción está adherida. En la parte anterior y lateral está la tiroides, ¿sí? Delante de la tráquea, desde el hueso cricoides, que está por este lado, ¿sí? En la región, pues acá medial, encontramos el istmo de la tiroides y en la parte anterior de la, perdón, lateral de la tráquea se encuentran los lóbulos de la tiroides. Esto más o menos hasta el, bueno, a la derecha encontramos, bueno, aparte pues encontramos acá en la porción anterior, si están mirando mi mouse, pues vemos pues la aorta, el arco aórtico, y por este lado, a la derecha, encontramos el nervio vago, que es pues también muy importante saber que se encuentra allí muy en relación. El nervio vago se envuelve en la subclavia, podemos acá ver el nervio vago, este se envuelve en la subclavia, ¿están viendo mi mouse? Sí, estamos viendo el movimiento. Claro que sí. Listo. Entonces, este es el nervio vago, este va a llegar a la subclavia y va a envolver el arco aórtico. ¿Listo? Por acá encontramos en la parte, digamos que la irrigación importante es que la mitad superior de la tráquea va a ser irrigada por la arteria tiroidea inferior, que la encontramos en esta parte, la tiroidea inferior va a ser acá, que va a ser rama del tronco brachiocefálico, que a su vez es rama del arco aórtico. ¿Listo? Entonces encontramos que la irriga en su parte superior, en la mitad superior de la tráquea. La mitad inferior va a ser dada por las arterias bronquiales, que están acá, las arterias bronquiales superior y la bronquial media. Y asimismo, en la carina se van a unir y va a ser irrigada por la bronquial. Esta de acá.
¿Listo? Bueno, en las estenosis, como les decía al inicio, las estenosis benignas no tumorales, que es el enfoque de esta charla, vamos a ver que pueden ser causadas por varios mecanismos. Entonces, traumatismos internos, que aquí se encuentra la más común, que es el 90% de los casos, que es la postintubación, postraqueostomía. En los traumatismos externos, que va a ser por contusión cervical o por una herida abierta. Las enfermedades inflamatorias crónicas, que pueden ser bacterianas, puede ser por tuberculosis o también por aspergilosis, que son micóticas, o otros como la sarcoidosis. Las estenosis idiopáticas, aquí encontramos pues que ya es que ninguna de estas causas lo puede explicar, y una de las causas idiopáticas que encontré en el artículo que estaba leyendo es el reflujo gastroesofágico. Más adelante les explico cómo el reflujo puede ser o cómo actúa, cómo podría generar una estenosis traqueal. Como les digo, entonces la más común es la estenosis postintubación y o postraqueostomía. Entonces, 3 décadas atrás, gracias al progreso de la anestesia y en reanimación, gracias a los progresos, pues ha ido disminuyendo su incidencia. De una incidencia que estaba del 12 al 20%, ya estaba en menos del 1%. Pero, sin embargo, ahorita, pues en esta época de pandemia, ha aumentado un poco su incidencia, causa de que se genere estenosis traqueal es la intubación o la intubación prolongada. Esa es una de las causas, pues, la más común. Entonces, pues vemos que en pacientes con COVID-19, pues son expuestos a largos periodos de tiempo con necesidad, requerimiento de ventilación invasiva. Entonces, en sí, la infección por COVID-19 está estudiada, o sea, aún es desconocida si es que aumenta o no el riesgo de generar estenosis traqueal. Sin embargo, es importante saber que los pacientes que tienen, digamos que un pronóstico más de riesgo a complicaciones, son pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que son obesos, y todo esto va a ayudar esto sí aumenta el riesgo a estenosis traqueal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son pacientes que como están más propensos a tener complicaciones en el COVID, pues entonces son pacientes que van a tener el factor predisponente de sucesión de intubación, o sea, es decir, el paso de intubación a traqueostomía, aumenta un 20% el riesgo de tener estenosis traqueal. Entonces, pues es un factor predisponente importante. Digamos que pacientes que no pueden abandonar la ventilación invasiva de 1 a 3 semanas de intubación, se considera ya realizar traqueostomía, y este paso pues aumenta el 20% de riesgo. Digamos que esta decisión se debe individualizar en cada paciente, porque sí se dice que una traqueostomía temprana es menor a 10 días, pero si tú tienes a un paciente que ves que está complicado, o que desde el inicio tú sabes que no va a, ¿cómo decir?, respirar por sí mismo dentro de poco tiempo, pues entonces tú haces más tempranamente la traqueostomía y no esperas como hasta los 10 días o algo así, no sé si me van a entender. Entonces, eso se debe individualizar según cada patología y cada paciente. Bueno, acá la traqueostomía puede ser abierta o puede ser percutánea. Sea cual sea la técnica, fisiopatológicamente lo que ocurre es que va a haber una ruptura del cartílago anterior de la tráquea, y esto va a inducir a un colapso
lateral de las paredes. Más adelante les explico pues les muestro cómo se ve esa ruptura y cómo es la característica de su forma. Estas lesiones traqueales pueden ser microscópicas y pueden curarse rápidamente y pues no dejar secuelas. Sin embargo, hay unas ya que son pues las más desfavorables que sí pueden dar lugar a lesiones ya más graves en menos de unas horas. Estas van a ser relacionadas o con el paciente o relacionadas con el tubo, con la intubación, con la praxis, o relacionadas ya con los cuidados de la intubación. Entonces, las relacionadas con el paciente, vamos a hablar ahí sí pues, del reflujo gastroesofágico o el sobrepeso, que les decía anteriormente. El reflujo gastroesofágico se demostró que es un factor, puede ser un factor relacionado con el paciente, un factor predisponente a generar estenosis traqueal, porque estos pacientes requieren a menudo, estos pacientes digamos que están acostados, entonces esto por gravedad va a tener, si tiene una dificultad en el esfínter esofágico inferior, pues este ácido gástrico va a ser más fácil que regurgite y en la parte en la que está el tubo de la intubación, allí va a reposar ese ácido y lo que va a hacer es generar lesión de la tráquea. Es como si ese ácido reposara allí, se quedara un tiempo allí digamos que, por decirlo así, estancado en el tubo y la tráquea, y pues esto va a generar lesión y posteriormente va a generar isquemia y necrosis del tejido. Además, pues relacionados con el paciente también puede ser el sobrepeso, porque algo importante es que cuando les decía que es iatrogenia, que la mayor porcentaje de casos es por iatrogenia, es porque en el momento en que se realiza la intubación se debe tener una presión específica para insuflar el balón del tubo. Entonces, en el momento en que se genera la presión por el neumotaponador, esta presión debe ser de 20 milímetros de agua. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una hiperinsuflación de ese balón, lo que va a generar es lesión de la mucosa y de la submucosa. ¿Y qué pasa? Que la presión del balón va a ser mayor a la presión de la perfusión capilar. Entonces, lo que genera es que no vaya a haber oxígeno pasándole al tejido y genere la posterior isquemia y la posterior necrosis. Relacionadas con el tubo, pues es eso. Las pacientes con sobrepeso requieren aún más presión en el tubo para, digamos que para tener un completo sellaje o hermeticidad, para que pues no se vaya a desplazar el tubo. Entonces, al necesitar más presión, puede ser un factor predisponente para después de retirado generar una estenosis traqueal. Listo. Bueno, entonces los tipos de estenosis van a ser cortos, que es menor de 1 centímetro, o en diafragma también se llama. Y aquí va a hacer, o sea, la diferencia es que en la corta o simple o en diafragma va a ser que va a haber fibrosis retráctil de la mucosa y sin embargo los cartílagos de la tráquea no van a estar afectados. Simplemente hay fibrosis y no comprometen más allá de la luz. Las complejas ya van a ser mayores de 1 centímetro, pero en esta, aparte de que hay fibrosis, es mayor de 1 centímetro y sí compromete los cartílagos traqueales. Entonces va a tener un aspecto tortuoso. En las pseudoglóticas o en forma de A, hay ruptura ya del cartílago traqueal y esto es más que todo secundario a traqueostomía. Entonces esto se ve así.
Entonces, en la primera imagen vemos esta, pues la tráquea, acá es la fibrosis que se está generando. Estos son los cartílagos traqueales y vemos que acá está menor a 1 centímetro y la estenosis está en este lado. No compromete el cartílago. A diferencia de las que son complejas, que vemos que acá está el cartílago, acá ya no lo diferenciamos, es mayor de 1 centímetro y es tortuoso, su camino es tortuoso. Y pues vemos la disminución del diámetro de la luz traqueal. Y en esta, que es más comúnmente en traqueostomía, vemos que al haber ruptura del cartílago, entonces genera una forma característica que es en A o en triángulo. Y ahí es más comúnmente en traqueostomía, porque induce colapso de las paredes laterales. No sé si recuerdan, al inicio se los expliqué, que al tener la ruptura del cartílago, las paredes laterales colapsan, entonces generan esa forma característica de A. Acá lo vemos ya en imágenes reales. Entonces, esta es una simple. Vemos que no compromete cartílago, es menor de 1 centímetro. Bueno, ahí no lo podemos diferenciar bien, pero esta es menor de 1 centímetro. Se supone que más o menos habría esto de luz normal y pues acá vemos la estrechez. En esta vemos que sí compromete cartílago, es mayor de 1 centímetro, ¿sí? Y pues ya se ve algo más tortuoso, forma en A o en triángulo. Listo, entonces, en el diagnóstico, pues va a ser importante la historia clínica, va a ser importante pues tener en cuenta a qué factores de riesgo estaba expuesto el paciente, que es pues todo el resumen que les acabé de explicar. En resumen, es saber a qué nos estamos enfrentando. Ya después de conocer bien la historia clínica, hacer un buen interrogatorio, pues podemos proceder a los signos y síntomas, que en el 50% de los casos es de dificultad respiratoria aguda. Es una disnea de aparición progresiva, puede presentarse bradipnea, tirajes intercostales, estridor, y inicialmente estos síntomas de dificultad respiratoria van a presentarse con esfuerzo y luego ya en reposo. Ya esto va gradualmente. Entonces, el estridor puede ser, el estridor o la bradipnea pueden ser tanto inspiratorio o expiratorio, dependiendo de su localización. Entonces, si está en la porción cervical, durante una inspiración forzada, el estridor es inspiratorio. Entonces, ahí se va a saber que está en una porción cervical. Esto no es muy específico porque, digamos que inicialmente el paciente, la mayoría de veces va a llegar, digamos, con síntomas mínimos o a veces asintomáticos. Pero pues ya va lo que les decía en el interrogatorio y en la historia clínica. En este, pues podemos encontrar también pues, dificultad respiratoria, tirajes intercostales y subesternales. En la porción intratorácica traqueal ya vamos a encontrar un estridor expiratorio con bradipnea expiratoria. Y en la unión en la unión cérvico-torácica pueden haber los dos. Tanto o sea, puede haber estridor y bradipnea o disnea o dificultad respiratoria en inspiración o en expiración. Listo. Como les digo, es de difícil diagnóstico de esta manera. Sin embargo, pues debe sospecharse. Si llega un paciente que ha estado expuesto a una intubación prolongada, pues debería sospecharse si llega con esta clínica. En la exploración física, el trípode del diagnóstico preterapéutico
de la estenosis traqueal va a consistir en la exploración endoscópica, en las pruebas funcionales respiratorias y en pruebas de imagen como la tomografía y 3D, que sería lo ideal. La exploración endoscópica lo que va a hacer es completar, digamos sí, completar los datos ya obtenidos de la historia clínica y de la clínica como tal del paciente. Entonces, estos van a permitir precisar la superficie de la estenosis, ya sea inflamatoria, va a mirar la función laringea y esta debe constar de laringoscopia indirecta, microlaringoscopia y laringotraqueobroncoscopia. Sin embargo, también se debe tener en cuenta las pruebas funcionales respiratorias, como son la espirometría, para saber si, evaluar también si hay probables patologías de bases que ya no, que sean más de compromiso del parénquima pulmonar. Y la tomografía computarizada, pues multicorte 2D y 3D, ofrece la ventaja de que no es invasivo y nos arroja mucha información, como información más precisa. Entonces, vemos acá ejemplos de la tomografía multicorte 2D. Entonces, podemos ver acá en la estrellita la estenosis traqueal. Obviamente se ve mucho más claro, o sea, teniendo imágenes de estas, pues podemos complementar totalmente con los hallazgos en el examen físico y en la historia clínica. En esta podemos ver una tomografía multicorte en 3D y esta que es como la ideal, que es la endoscopia virtual. La desventaja de esta es que no se puede, o sea, simplemente es para, ¿cómo decirlo?, diagnosticar, pero no para intervenir. No se puede tomar biopsia o no se puede generar algún tipo de intervención. Listo, entonces, en el estudio endoscópico se debe tener, digamos que estas son las medidas necesarias antes del tratamiento. Entonces, tener en cuenta todas las imágenes que acabamos de ver, todas las tomografías y la endoscopia virtual, nos ayudan a precisar estas medidas para poder llevar a un tratamiento, pues para saber cómo va a ser el tratamiento del paciente. Entonces, acá vemos, entonces, la primera es saber la parte más estrecha de la estenosis. La segunda es saber, la tercera es la altura, o sea, la altura de la estenosis total, y saber la distancia de la estenosis hasta la carina, saber qué distancia tiene. Entonces, la clasificación, aún no hay una clasificación fija, o sea, que esté completamente estudiada. Sin embargo, saber la gravedad y posteriormente darle tratamiento. Entonces, según el grado de obstrucción, va a clasificarse en grado 1, que es una luz traqueal menor del 50%, obstrucción menor del 50%. La grado 2 va del 51 al 70% de oclusión. La grado 3 del 71 al 99% de oclusión y la gradualmente obstruida. Entonces, estas medidas pueden, digamos que no se debe perder tiempo, o sea, esto es una urgencia y en más del 50% de los pacientes que lleguen así es una urgencia, entonces está justificado pues que tengamos que hacer medidas temporales o para no perder tiempo. Entonces, digamos, prevenir la obstrucción completa, teniendo a la persona semisentada, evitar cualquier manipulación o cualquier presión, dar la disnea, esto ya con relajantes. Prevenir el edema también está indicado y asegurar la hematosis, entonces proporcionarle al paciente oxígeno.
Este es un algoritmo, digamos que de toma de decisiones rápidas, entonces lo que nos dice es que si la estenosis traqueal es sintomática pero no genera asfixia, entonces se mira, entonces si la tráquea está cerrada o la tráquea está abierta. Si la tráquea está abierta, está indicado la colocación de un tutor o tubo en T de Montgomery para pues generar el paso y digamos que dilatar la vía aérea. Si la tráquea está cerrada, entonces la estenosis, nos preguntamos, según los tipos, entonces la estenosis es simple, entonces está menor de 1 centímetro, no compromete cartílago, entonces vamos a hacer o dilatación o digamos que apertura con láser o electrocoagulación. Esto 3 intentos como máximo. Si se estabiliza el paciente con esta dilatación, entonces pues se le hace seguimiento y digamos que un control para ver si nuevamente toca realizar otra dilatación. Si por el contrario el paciente sigue o se reconstruye esa estenosis, entonces toca observar si es operable o si no es operable. Entonces, si es operable, pues ya más adelante vamos a hablar de la técnica de la resección anastomosis de la tráquea. Si no es operable, pues entonces se realiza una dilatación y se coloca una prótesis. Asimismo, si la estenosis es compleja, si es mayor de 1 centímetro, si compromete cartílago y si su camino es tortuoso y la disminución de la luz es más compleja, entonces se debe hacer la dilatación inmediatamente y se debe colocar prótesis. Esta se evalúa a los 6 meses. A los 6 meses, si es operable o no operable. Entonces, si no es operable, simplemente, entonces, si el paciente no está con síntomas, pues tiene un buen patrón respiratorio y no tiene dificultad, simplemente se deja con la prótesis si no es operable. Si es operable, entonces se retira la prótesis y se observa. Si se retira la prótesis y genera dificultad respiratoria, entonces pues se tiene indicación de la cirugía. Si no es operable, pues entonces lo que les decía, se sustituye o se cambia el tipo de prótesis y se hace un seguimiento. Entonces, el tratamiento quirúrgico endoscópico, entonces esto se hace una dilatación con un broncoscopio rígido. Las pseudomembranas con este broncoscopio se pueden retirar, se pueden desprender y extraerlas con el mismo. Y pues esta es una estenosis simple o en diafragma menor de 1 centímetro que no compromete cartílago. Y aquí lo que vemos es una incisión radial de la estenosis. Acá esta era la estenosis y esto ya es la dilatación con láser o con electrocoagulación, ¿sí? Entonces vemos cómo estaba de estrecha y acá ya con la dilatación cómo empieza a mejorar la luz traqueal. Entonces, en las estenosis complejas, como ya lo decíamos, se tiene indicación de colocación de prótesis. Hay 2 tipos de prótesis. Una que es litinol recubierto. Esto es una guía, ¿sí? Esta guía se retira y esto se extiende. Esta prótesis se puede retirar en un promedio de 6 meses y pueden haber 2 posibilidades. Bueno, cada clase económicas, pero requieren de un broncoscopio especial. En cambio, estas son más costosas, pero son más fáciles son más fáciles de colocar porque no requieren de este broncoscopio rígido. Una vez va a haber 2 posibilidades. La primera es que la teoría y pues se puede realizar.
si llegado el caso llega a ser alguna sintomatología, pues entonces se retira. Y pues ya tiene criterios de sustituir la prótesis o de si es indicado para el paciente, pues generar la cirugía. Entonces acá vemos la colocación de una prótesis de la pistola y el balón de alta precisión, ¿sí? Este es el broncoscopio, ayuda acá de presión con un esfingomanómetro, lo que hace es en toda la luz. Nuevamente tenemos problemas de conexión. Esperemos que Laura pueda volverse a conectar para continuar nuestra presentación. Doctor. Sí, Lau, estamos pendientes. Comparte pantalla para... No, estoy... ¿Cómo dices? Es que estoy acá con... Mira. ¿Será que si compartimos desde este terminal? Sí, voy a poner las diapositivas ahí. Mándamelas, entonces.
Ya. Ay, qué pena, es que hay problemas de internet y acá ratico se me sale. Ya están viendo, ¿sí? Sí, perfecto. Igual ya estoy por terminar. Qué pena. Bueno. Bueno, les estaba comentando acá que esta era una de las técnicas de colocación de prótesis. El tratamiento quirúrgico por vía externa, pues ya va a ser la resección anastomosis traqueal. Este tratamiento se puede realizar, es de preferencia, independientemente de su localización. Las contraindicaciones principales van a ser una estenosis mayor de 5 centímetros o una enfermedad asociada que no vaya a comprometer más del 50% de la tráquea. O que vaya a, digamos, que hayan varios estenosis traqueales, digamos, estenosis escalonadas, y pues que esto me vaya a comprometer más del 50% de la tráquea, esto estaría contraindicado. El paciente se encuentra pues en decúbito supino, se coloca un rodillo bajo sus hombros para una mejor movilización. Si la tráquea está íntegra, la intubación orotraqueal pues se realiza con un tubo adecuado a los diámetros de la estenosis. Si el paciente tiene traqueostomía, pues se va a ventilar mediante el tubo directamente a través de la ostomía. En estenosis ya muy marcada o en estenosis compleja, pues se va a realizar primero la dilatación antes de la intubación con el broncoscopio rígido. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cómo la incisión va a ser en forma de U, va a estar situado en el borde anterior de cada uno de los esternocleidomastoideos, que son estos. ¿Sí? Luego de allí van a separarse los músculos infraioideos, que son estos de aquí, y la tráquea, bueno, y luego se va a ligar el istmo tiroideo, que está por acá. ¿Sí? Esto acá se ve fácil, pero en realidad es muy, muy complejo, ya en la vida real es totalmente diferente. La tráquea pues se va a disecar a nivel de la estenosis, digamos, se va a localizar primero la estenosis, se va a ver lo que decíamos anteriormente, qué tan comprometida está la estenosis y qué tan amplia está, ¿sí? De allí se va a identificar el primer anillo superior después de la estenosis y por el primer anillo inferior antes de la estenosis. No sé si me voy a entender. Entonces, digamos, esta es la estenosis. Entonces, el primer anillo sano sería este, en la parte superior, y en este pues sería este en la parte inferior, ¿sí? En la parte más distal. Entonces se identifican esos dos anillos. Luego luego se libera la estenosis, se realiza una incisión vertical en la estenosis y se secciona la tráquea horizontalmente en la zona distal de la estenosis, que sería acá. Después, si vemos acá punteado, va a estar acá el tubo de la intubación y este se va a desplazar hasta justo por encima de la estenosis y se va a dejar allí. ¿Sí? Entonces, esto que estaba acá se va a desplazar hasta acá y se deja justo allí. Luego, en esta imagen, podemos ver que inmediatamente, pues después de que se retira progresivamente el tubo hasta que queda por encima de la estenosis, se coloca un tubo con balón y digamos que esta parte pues va a quedar sin oxigenación, porque pues ya hubo la apertura. Entonces, mientras este está con el tubo que desplazamos, acá hay que ingresar un tubo nuevo.
se genera acá un punto para que la tráquea no se traccione y no se, digamos que para liberarlo. ¿Listo? Luego de ese punto se va a resecar la zona estenótica, que es esta parte de acá. Se va a liberar esa zona de la estenosis y se va acá a colocar un punto para liberarla. Luego de esto, entonces va a haber va a empezar a afrontarse y va a hacer la anastomosis de la parte posterior que está en relación con el esófago, ¿sí? La resección de la estenosis se va a enviar a estudio de patología y luego se va a liberar 1 o 2 anillos traqueales a nivel superior e inferior. Entonces aquí sí se hace una liberación porque como vamos a resecar esta parte, pues digamos que se libera para que se puedan afrontar con mayor facilidad y no se vayan a retraer. Por último, se realiza pues la anastomosis comenzando a suturar por la parte posterior que está en relación con el esófago. 4 a 5 puntos. El punto es importante tenerlo en cuenta que se hace por fuera de la luz traqueal. El tubo colocado en la región distal, que es este, se va en el momento en que se están haciendo los puntos, ya digamos que se están haciendo acá los laterales, se va a retirar y inmediatamente el tubo que estaba en la porción proximal se va a deslizar. ¿Listo? Y luego pues se va ya posteriormente a finalizar la sutura, ya en la parte lateral y anterior. Ya una vez pues sellado se pueden hacer pruebas para saber si está totalmente hermético con solución salina y pues si realiza algún tipo de burbujeo, pues entonces ya se va a identificar la fuga y se va a suturar. Por lo general, el paciente va a salir de la cirugía extubado y se va a realizar, si la estenosis era inflamatoria, tipo inflamatorio, se puede realizar profilaxis antibiótica y continuarla por 48 horas o más si lo requiere. Eso ya es criterio médico. Se va a dejar un drenaje y ese drenaje se va a retirar a los 3 días y los hilos y de la sutura van a retirarse a los 10 días. El paciente debe estar con la cabeza semiflexionada durante 10 días. Entonces, lo que estuve en una de estas cirugías con el doctor Marcel y lo que él hacía era colocar un punto digamos que en la parte submandibular y juntarlo como al ángulo de Luis, más o menos. Y allí pues tener un punto para que el paciente tenga sí o sí que tener la cabeza semiflexionada durante por lo menos 10 días. Las intervenciones con abertura traqueal en la mayoría de veces requieren la colocación de tubo en T o tubo de Montgomery y esto se hace más que todo en las estenosis laringotraqueales. Listo. Bueno, acá entonces estaba, cuando les decía que ya se retiraba el tubo que estaba en la parte más distal, se retiraba cuando ya estaban haciéndose las estructuras posteriores laterales, allí se retiraba y se terminaba la sutura. Esto es el fragmento de la tráquea estenosada, acá lo podemos ver muy bien. Y aquí pues ya se está terminando la anastomosis. Bueno, con esto pues quería mostrarles unos videos. No sé si...
de cómo se realiza, bueno, de cómo se ve en vivo y en directo la estenosis traqueal y cómo se ve ya posteriormente a su dilatación. Entonces, allí... Pero no estamos viendo la imagen, Laura. No se ve el video. No lo vemos, no. Solo se quedó en la imagen No. anterior donde hablabas del segmento de tráquea. Bueno, yo creo que los videos van a estar complejos de visualizar por el internet. Entonces, si quieren, pues yo los paso por el grupo, no sé qué piensa, doctor. Sí, está bien, si quieres finaliza la presentación y hacemos unos comentarios finales. Sí, señor. Sí, porque no me es posible acá. Listo, ya con esto pues finalizamos las charlas. Sí, perfecto. No sé si... Laura, es muy importante lo que hoy pues trataste con mucho esfuerzo. Sé que el sistema y la tecnología a veces tiene estas situaciones de conexión que nos retan, pero bueno, creo que los que pudimos conectarnos con el tema sabemos que pasamos por un viaje desde... empezaste a hablarnos de la enfermedad, de los tipos, de las posibilidades diagnósticas dentro de las posibilidades benignas y malignas, y te enfocaste en la parte benigna y específicamente relacionadas con las estenosis posintubación. Me pareció interesantísimo que hayas hecho una descripción de la anatomía, no solamente de las relaciones anatómicas, sino de lo que es en sí la pared de la tráquea y todo su componente celular y su relación con su circulación, porque es allí en donde las estenosis de tráquea terminan siendo fundamental el entender que una isquemia, una compresión sobre esa mucosa mucho mayor a lo que es la presión de flujo normal de los capilares, pues hace que se genere una isquemia y esa isquemia una cicatriz posterior. Entendiendo que es una zona muy vascularizada y que tiene una estrecha relación con la circulación esofágica, estas estrecheces o esta cicatrización, por decir así, pues van a tener una gran gama de posibilidades, como tú muy bien nos describías, que se pueden clasificar en grados y se pueden diferenciar en longitud. Y uno pues debe hacer un estudio muy juicioso, primero para confirmarlo, y una vez uno lo confirme, descartar otras cosas. Generalmente cuando, pues no ahora, como te digo, con tantos pacientes que están siendo llevados a ventilación mecánica en estas condiciones de complicaciones respiratorias por COVID, pues ya hoy para nosotros un paciente que llegue con dificultad respiratoria en una condición posintubación que está estrechamente relacionada, pues es fácil pensarlo, pero anteriormente la gente pensaba que tenía una crisis de asma o un broncoespasmo, y resulta que lo que tenía era una estenosis. Entonces empezaba uno a hacer esos diagnósticos diferenciales, y es allí en donde todos esos estudios, como tú muy bien nos dices, estudios endoscópicos, fibrobroncoscópicos, laringoscópicos, las tomografías con las reconstrucciones y las pruebas funcionales son los que nos llevan pues, a hacer un diagnóstico adecuado. En general, las estenosis benignas posintubación es una patología benigna que su principio ideal es tratar de dejar al paciente anatómicamente de la mejor forma y garantizarle un futuro, o por decir así, una historia natural más duradera sin recurrencia. Y quiero hacer mucho énfasis en eso porque tú muy bien describiste el manejo endoscópico, dilataciones y las colocaciones de stent. Pero hay que entender que los stent que se colocan para estenosis son manejos transitorios. O sea, si tenemos un stent de siliconado, es un stent que va a permitir en algún momento permeabilizar, pero no se puede garantizar una vida definitiva
o una recuperación definitiva. Si tenemos un stent metálico, ellos también se pueden restenosar. Generalmente los stent los direccionamos más a enfermedades malignas. Y en esas enfermedades benignas, uno mira si realmente es una lesión muy pequeña o un diafragma que con la dilatación funcione, o definitivamente es un paciente que es candidato a una resección. Nosotros en nuestra práctica tenemos una experiencia muy grande aquí en la ciudad de Cúcuta. Ya tenemos 17 años de hacer manejo de estenosis de tráquea con grupo en cirugía de tórax. Estamos ya creo que llegando alrededor de los 300 casos tratados en diferentes instituciones. Somos muy juiciosos sobre todo en la escogencia de la cirugía en el momento que se debe operar. Generalmente cuando el paciente está en un estado posintubación, se cree, aunque esto no ha sido 100% confirmado, que uno debería dejar madurar la fibrosis o la cicatriz, porque si uno opera tempranamente al paciente puede llevarlo a que esa cirugía de reconstrucción se restenose. Entonces nosotros tratamos de que ese paciente vaya por lo menos entre 4 a 6 meses posterior al evento de la intubación para reconstrucción. ¿Qué hacemos en esos 4 meses? Pues se pueden dilatar, el paciente si tiene una estenosis no crítica pues se puede aguantar, o en algunos casos hay que hacer traqueostomía porque definitivamente necesitamos proteger la vía aérea. Entonces esas serían como mis observaciones. Con Lau tuvimos efectivamente muchos casos, muchas dilataciones, mucho diagnóstico, y gracias a Dios pues tuvimos en el cierre de su rotación una reconstrucción de tráquea, como muy bien lo describió ella en su presentación. Bueno, no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. ¿Escuchó a alguien? ¿Tiene alguna pregunta? Perdón. Sí. Ahí se me alcanza a escuchar el PowerPoint. Se escucha así un poquito de eco, ¿sí? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Luis Diego Negrete. Hugh Luis, ¿cómo vamos? Cuéntamelo todo. Bien, bien, excelente. Tengo una pregunta. Bueno, dos de hecho. Una es, ¿qué posibilidad de que se vuelva a pasar? Pues si ya la persona se le corrigió, ¿puede volver a suceder otra vez? ¿Necesariamente tiene que ser con iatrogenia o...? Bueno, las estenosis, como lo vimos, sí se generan por algún tipo de trauma, compresión isquémica, traqueostomía anterior, manipulación de la vía aérea. Como te decía, generalmente estas estenosis pues hay que dejarlas madurar para reconstruirlas, para que en el momento que tú decidas tratarlas, en lo posible no vuelvan a reestenosarse. O sea, describen tasas de reestenosis post tratamiento por debajo del 20% si hiciste un tratamiento adecuado. Ahora, de ese 20% que se reestenosa, ese paciente debe, si está haciendo una estenosis crítica, traqueostomizarse nuevamente y empezar a hacer un proceso endoscópico de dilataciones durante 1 año. Y ya de esos 20%, el 100%, que es el 20%, casi que un 70-80% responden con ese manejo endoscópico durante 1 año, y solo un 20% queda candidato a una reconstrucción, que pues sigue siendo un reto para nosotros. No sé si fui claro en la respuesta, Luis. Sí, claro, excelente. Y la otra pregunta, perdón, es si, listo, ya ocurrió la sutura, ya está corregido el defecto de la estenosis. Eso no hace fibrosis ahora nueva, o sea, por la cicatrización, no se Claro, pasa en algunos casos. todo es un círculo vicioso, ¿no? Estamos hablando de que si, bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo para ustedes en medicina general. Pongamos el ejemplo de los queloides. La pregunta es por qué unas personas cicatrizan muy leve y otras personas hacen unos grandes queloides o esas cicatrizaciones gruesas. Entonces, hay un factor genético que puede estar relacionado o individual para que de pronto la cicatrización o las cicatrices, por ejemplo, en el caso de la tráquea, sean más severas que en otras personas, ¿no? Eso es un factor que hay que tener claro, ¿sí? O sea, siempre que uno opera y reconstruye, pues va a haber una cicatrización normal. Ahora, que esa cicatrización normal pueda llevarte a una reestenosis es posible, y eso es lo que te hablaba de un 20% máximo en los pacientes tratados. ¿Qué hacemos nosotros para que eso no ocurra? Te explicaba, tratar de dejar al paciente descansar en el proceso de la cicatrización inicial que generó el trauma o el daño, entre 4 a 6 meses. Y segundo, cuando hacemos el tratamiento, que sería una cirugía, tratar de liberar muy bien la tráquea para que ella pueda ser cortada y reimplantada, dejar muy bien el tejido vascularizado y, como nos decía Laura, hacer una flexión en el postoperatorio para disminuir la tensión en las primeras horas,
días, semanas, que específicamente son las primeras 2 semanas, que es lo que garantiza que al haber menos tensión, pues la cicatrización sea lo más normal posible. Pero siempre va a haber un riesgo, Luis, de que haya una restenosis severa, y siempre va a haber un factor genético más allá de que yo pueda demorar en el tiempo, esperar, hacer una muy buena cirugía. Pero si el paciente tiene un factor de cicatrización genético propio de él difícil, pues siempre va a ser un reto para nosotros. Ok, ok, chévere. Entonces el riesgo está. Sí. Lo que hacemos es disminuirlo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tenemos una paciente en la clínica que fue intubada y llega a los 20 días por un estridor y se documenta la estenosis, pues uno debe tener claro que en un mes no estás completamente seguro de que esa cicatrización esté bien completada. Entonces, todo lo que tú quieras hacer rápido, como reconstruirla rápido, puede someter a ese paciente a que se restenose. Entonces, lo que hacemos con ese paciente es mirarlo bien. Si definitivamente la estenosis es crítica, que compromete su vida, hay que hacer una traqueostomía, y ya con la traqueostomía esperar los 6 meses para ya luego hacer un nuevo estudio anatómico y reconstruirlo. Y si no es crítica, empezar a hacer dilataciones cada 3 o 4 semanas para llevar al paciente al 4º o 6º mes para hacer la reconstrucción definitiva. Ok, suena interesante, chévere. Gracias. Sí. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, Laura, te invito entonces a que hagas una conclusión final para cerrar esta presentación. De pronto tienes el micrófono apagado. En general, del tema. Sí, danos un mensaje final después de haber tenido esta experiencia de tu rotación de cirugía de tórax y haberla cerrado con este tipo de enfermedad que pudiste también vivirla como parte del equipo quirúrgico de tratamiento. Bueno, pues fue interesante porque, como les decía, fue un tema que cada día veíamos pacientes, y pues antes de yo entrar a la electiva de cirugía de tórax no tenía la verdad idea de esta patología, y llegar a saber que es algo tan común, pues es importante nosotros como ya prácticamente médicos, pues tenerla presente. Me parece interesante tener pues la oportunidad de haber operado también con su merced esa patología, y pues tener tanta experiencia justo antes de mi preparación del tema. Entonces, pues sí me pareció muy, muy chévere y importante tenerlo presente. Bueno, Lau, yo también quiero darte las gracias a ti por tu disposición, por tu motivación, por acompañarme, por darme la oportunidad de exigirme también como profesional y como especialista y tratar en ese día a día, tratar de poderte explicar cada una de las experiencias, vivencias que van desde el diagnóstico, antes, durante el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Para todos los muchachos que hoy nos acompañan y los que puedan ver más adelante esta presentación, pues es eso, ¿no? Es un espacio académico que hemos creado acá en Cúcuta. Ustedes estuvieron acá, lo están viviendo, saben que hay mucho por aprender. La ciudad nos da la oportunidad de tener muchos pacientes y bueno, no sé cómo les ha ido en sus otras áreas, pero aquí en el área de cirugía torácica de la clínica, mientras esté, pueden contar con un profesional que está disponible en enseñarles, en apoyarles, y siempre con las puertas abiertas. También pues recordarles que tenemos muchos canales educativos, son canales que están hechos para ustedes, para que ustedes aprovechen los casos, las revisiones, los temas, y pues ya tenemos nuestra cuenta en Instagram, que es quintero.marcel, tenemos cuenta en Twitter también, con la misma referencia, tenemos el canal de YouTube, que es Intorax Cúcuta, en donde ustedes pueden entrar y suscribirse si quieren, y permanentemente vamos a estarles compartiendo actividades académicas que, aunque no crean, están muy enfocadas a la parte médica básica, porque yo creo que ahí es donde está el futuro de nosotros y del futuro médico de nuestro país. Entonces ahí vamos a seguir trabajando mucho, hay eventos buenísimos, revisiones semanales, simposios,
actividades todas direccionadas para ustedes e invitarlos a que si quieren hacer parte de Intorax como estudiantes en el área de inquietud e investigación, pues las puertas están abiertas en el grupo de interés también. En todo caso, les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Gracias a Laura por su esfuerzo. Sé que hoy no fue, tecnológicamente fue un reto también esta presentación, pero es lo bonito de la dinámica educativa, que tenemos que estar siempre dispuestos, porque así aprendemos independientemente de las dificultades tecnológicas que se nos presenten. Bueno. Muchas gracias, doctor, igualmente por su disposición siempre a enseñar. Y pues ya a nivel ya más personal, digamos que este mes, el mes que pasó, de verdad fue muy provechoso en muchos ámbitos, no solamente académicamente, sino que de verdad usted es un ejemplo a seguir como médico. Y pues no solamente por lo académico, lo inteligente que puede llegar a ser y todo lo que puede enseñar, sino por el trato que le da usted a sus pacientes. Entonces, eso es algo de admirar. Toda su comunicación y el trato hacia ellos es excelente. Y le agradezco por enseñarme un poquito más allá del conocimiento. Bueno, gracias a ti, Laura. Y sabes, aquí tienes un amigo y tienes una casa también para que cuando necesites cualquier inquietud médica, estamos incondicionales. Sé que la vida nos da la oportunidad de seguir compartiendo y muchas bendiciones en esta nueva etapa para todos. Mucha buena actitud, muy juiciosos. Recuerden que el superpoder que tenemos los médicos nadie nos lo puede quitar y se llama el conocimiento y el actuar médico. Entonces hay que ser superpoderosos. ¿Y cómo es ser superpoderosos? Pues tratar de aprender un poquito más todos los días. Y eso nos amplía un poquito la gama de diagnósticos. Entre más estudias, menos sabes, pero le está dando la oportunidad al paciente de poderle ayudar con enfermedades que de pronto antes no conocías, y seguramente pues los que pudieron ver hoy todo este tema seguramente van a seguir pensando, van a considerar siempre que hay una dificultad respiratoria o que hay un estridor y una estenosis de tráquea. Feliz noche a todos. Gracias, doctor. Hasta luego.